Alejandro Magno murió inesperadamente. ¿Qué ocurriría con su soñada ciudad? ¿Compartirían los nuevos soberanos la sed de conocimientos de Alejandro? La biblioteca de Alejandría aún tenía que ser construida cuando su mentor murió. ¿La contemplaría el mundo alguna vez? Con la fundación de Alejandría se inició un nuevo y brillante período de la historia de Grecia. Era el amanecer de un nuevo imperio y de una nueva forma de pensamiento. Cuando Alejandro Magno murió, Ptolomeo, su general de más confianza, le sucedió en el gobierno de Egipto y construyó la biblioteca concebida por Alejandro. Ptolomeo I inició una dinastía, una serie de reyes de la misma familia que gobernarían Egipto durante casi 300 años. Ptolomeo I convirtió a Alejandría en la capital de Egipto, pero la ciudad aún se enfrentaba a la poderosa competencia de los militares que gobernaban otros países. Competían unos con otros en poder, en riqueza y en grandeza. Uno de los campos de competición era la cultura. Ptolomeo quería que su ciudad fuese no solo la capital de un poderoso país, sino un centro de ilustración, conocimiento y aprendizaje. Los primeros ciudadanos de Alejandría eran egipcios, soldados macedonios, una gran comunidad judía e inmigrantes griegos. Gracias a Ptolomeo, Alejandría empezó inmediatamente a atraer a influyentes intelectuales de todo el mundo griego. Ptolomeo I era un hombre de voluntad de hierro y gran inteligencia. Se rodeó de un círculo de importantes hombres ilustrados en los campos de la literatura, la filosofía y la ciencia. El arquitecto Demetrio de Falero asistió a Ptolomeo en el diseño de los planos del nuevo centro. Ladrillos, templos caídos y esfinges semidestruidas son lo único que queda de esta institución. Se cree que el Serapeo, la biblioteca hija, fue construido más hacia el interior que la biblioteca principal y el museo. ¿Dónde estaba situada la parte principal de la biblioteca? La biblioteca de Alejandría nos plantea hoy más preguntas que respuestas. Una de las cosas importantes de la biblioteca de Alejandría es dónde estaba situada, y nadie está seguro de ello. Creemos que estaba a la orilla del agua, y que esto explicaría dónde se encuentra ahora, bajo el agua. Tampoco sabemos cómo era. No hay documentos coetáneos que proporcionen realmente una descripción de la biblioteca, así que nos preguntamos de verdad cómo era. ¿Tenía 2 pisos? ¿Tenía 3 pisos? ¿Era oscura o tenía una buena iluminación? Hay muchas cosas que no sabemos sobre la biblioteca. La biblioteca principal estaba construida probablemente cerca del puerto, en el barrio griego real de Alejandría. Se cree que estaba dentro o cerca del palacio llamado Bruchión o museo. Los estudios que se desarrollaban allí eran costeados por la Casa Real. Muchos sabios locales recibían un sueldo del rey. Los ptolomeos estaban lógicamente orgullosos de su biblioteca. Había un fuerte sentido del deber por parte de los ptolomeos hacia el fomento del aprendizaje, lo que es muy destacable en cierta forma. Siempre lo es, ya que sus preocupaciones reales eran el poder, la seguridad de la dinastía y los problemas de Egipto, que eran enormes. Una de las cosas que hizo Ptolomeo fue coleccionar libros, algo muy propio de los griegos, coleccionar tantos libros como fuera posible, y él lo hizo con creces. Los visitantes llegaban con sus versiones de famosos textos literarios antiguos. Algunas veces se enviaba a agentes al extranjero para conseguir nuevas obras. A veces se donaban manuscritos a la biblioteca. Incluso la biblioteca de Aristóteles fue legada a la biblioteca de Alejandría. Se nos ha contado también que existía una ley por la que cualquier viajero que entraba en el país, en el puerto de Alejandría, era registrado en busca de libros. No en busca de drogas, sino de libros.
Y si se encontraba un libro, este era llevado a la biblioteca. Si no había allí una copia de él, era confiscado y el viajero compensado. Así que hicieron cosas extraordinarias para adquirir libros. Pero el método normal para adquirir libros era desde luego comprarlos. Y había mercados y mercados de libros. Así que de esta forma, Alejandría adquirió la mayor colección de libros que jamás existió en la antigüedad. ¿Cuántos manuscritos contenía la biblioteca de Alejandría? El objetivo de Ptolomeo era conseguir toda obra escrita existente en el mundo griego y más allá. Se decía que solo la colección secundaria situada en el Serapeo contenía más de 300.000 libros. Pero con el paso del tiempo, la colección creció todavía más. No sabemos cuántos libros había. Las autoridades en la materia dicen que alrededor de 400 a 500.000, lo que supondría una biblioteca increíblemente grande según todos los estándares. Pero el recuento de libros es una ciencia muy inexacta. En la biblioteca de Alejandría los manuscritos no solo eran almacenados. Eran utilizados como fuentes de investigación y de referencia para los nuevos estudiosos. Y los libros más valiosos eran copiados por escribas locales e intercambiados por libros de otras partes del mundo antiguo. Algunas de las obras más importantes de la historia se habrían perdido para siempre de no haber sido copiadas en Alejandría. Lo más importante de la biblioteca y del Museo de Alejandría es que hacían lo que una gran biblioteca hace: difundían el conocimiento. Cuando entras en una biblioteca y coges un libro, estás realizando una de las grandes funciones culturales básicas y la biblioteca está cumpliendo su misión. Cada obra debía ser catalogada, posiblemente referenciada y colocada en su lugar. Los bibliotecarios debían ser capaces de encontrar los libros fácilmente y nuevas obras entraban constantemente a raudales. Además de nuevo material para la biblioteca, venían más visitantes. Alejandría atraía a los estudiosos y su presencia aumentaba su reputación como el centro más importante del aprendizaje y el conocimiento de la época. El anatomista Herófilo abrió una escuela de medicina en el Bruchión. Antes de Alejandría, los médicos utilizaban a animales para la investigación de la anatomía humana. Se rumoreaba que, mucho antes de que se realizasen operaciones con anestesia, los científicos de Alejandría operaban directamente a personas vivas. No existen pruebas de ello, pero Herófilo fue uno de los primeros en realizar reconocimientos médicos de cadáveres humanos. Por tradición, los griegos tenían prohibido realizar disecciones. Estaba prohibido realizar incisiones en cuerpos humanos. Para los griegos era casi un sacrilegio. Pero en suelo egipcio existía la tradición de los embalsamadores egipcios, que durante 3000 años habían estado diseccionando cuerpos. Así que en la escuela de medicina de Alejandría, por primera vez, los médicos pudieron hacer prácticas en cadáveres humanos. Y en Grecia, en Atenas, por ejemplo, había médicos que decían: ojalá hubiese estudiado en Alejandría, porque allí se pueden realizar disecciones humanas. Así que en la biblioteca de Alejandría había, en cierto sentido, más libertad que en cualquier otro lugar, y especialmente en la escuela de medicina, y esta era una de sus características más importantes. Además de la literatura y la medicina, la investigación en Alejandría bajo el auspicio de los Ptolomeos favoreció el estudio de las matemáticas. El fundador de la geometría, Euclides, vivió en Alejandría y publicó un libro de texto que reemplazó todos los anteriores. También abrió una escuela. La geometría estudiada en la escuela primaria es desde luego la de la biblioteca de Alejandría. Euclides explicaría los resultados de los teoremas básicos que otros habían creado, y hoy todavía se puede ver en cualquier libro de introducción a la geometría el nombre de uno de los hombres que trabajó y estudió en la biblioteca. Poco se sabe sobre la vida personal de Euclides, pero existe una leyenda. Cuando Euclides mostró su nueva obra al rey Ptolomeo, el rey le preguntó si había algún camino fácil hacia el conocimiento. La respuesta de Euclides fue: no hay caminos reales hacia la geometría.
Ptolomeo trabajó sin descanso para construir la biblioteca, pero cuando envejeció encargó a su hijo el gobierno de la tierra de los faraones. Y cuando Ptolomeo murió en el año 283 a.C., Ptolomeo II